Gloria al Señor. Qué bueno que estamos aquí para alabar al Señor. Ya lo hemos alabado, lo hemos adorado y entonces nos preparamos también para escuchar la palabra del Señor. El pastor Lucio me habló y me compartió que tenía que salir de emergencia y bueno, yo le dije que estamos listos para servir, para ayudar en lo que fuera necesario, y me pidió que compartiera el tema que está compartiendo él sobre las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Así que voy a pedirles que abran sus Biblias en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículos 9 al 14, y vamos a estar hablando con la ayuda del Señor sobre la parábola de el fariseo y el publicano. El fariseo y el publicano. Entonces yo le he cambiado un poquito para entenderlo más claramente. Yo voy a hablarle de la parábola del religioso y el cobrador de impuestos, ¿verdad? Y antes que se me olvide, una vez que termine la oración, cuando yo finalice con la oración, nadie sale porque hay anuncios importantes que compartir, ¿verdad? En esta hora me han pedido que se queden ustedes después de la predicación por unos minutitos más para los anuncios. Amén. ¿Estamos enterados? Muy bien. Entonces, quiero leerles mientras ustedes llevan la lectura con la vista, ¿verdad? Vamos a leer desde el versículo 9 hasta el versículo 14 del capítulo 18 de San Lucas. Dice así la palabra del Señor: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Que el Señor bendiga su santa palabra. Tengamos un momento de oración. Amado Dios, muchas gracias por esta bendición que nos das de compartir tu palabra. Sabemos, Señor, que es una responsabilidad grande, pero yo, Señor, confío en ti. Gracias porque puedo adorarte en esta hora. Gracias, Señor, porque puedo esperar en tus múltiples misericordias. Gracias, Señor, porque de ti viene toda bendición y toda ayuda. Y yo te ruego, Señor, que esta palabra que hemos leído y que trataremos de explicar con la ayuda de tu Santo Espíritu, hable a nuestros corazones y nos haga mejores hijos tuyos. Sobre todo, Señor, nos ayudes a vivir como verdaderos hijos que alabamos y honramos tu santo nombre. Gracias, Señor, porque tú estás para levantarnos, tú estás para ayudarnos.
que tu nombre siempre sea honrado y glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La parábola del religioso y el cobrador de impuestos. Los fariseos eran los que se consideraban los religiosos en aquella época, en los tiempos de Jesús. Gente muy conocedora de las escrituras, ¿verdad? Muchos de ellos eran maestros de la ley, del judaísmo, ¿verdad? Fieles a la ley de Moisés, pero contrarios a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Por otro lado, los publicanos eran los cobradores de impuesto, el impuesto que Roma les cobraba a los ciudadanos judíos. Así que los publicanos eran considerados vendepatria, eran considerados gente mala, ¿verdad? Porque le cobraban los impuestos a la gente, a su mismo pueblo, y es más, muchas veces cobraban más de lo estipulado. Entonces los consideraban también ladrones, ¿verdad? Eran ladrones en ese tiempo porque cobraban más de lo establecido. Y muchos de ellos se hicieron adinerados, ¿verdad? Con el cobro de los impuestos. Así que estas dos personas, el Señor Jesucristo las está observando, o al menos en la parábola que Él nos relata, ¿verdad? Y dice que subieron al templo y los dos estaban orando, ¿verdad? Y pongamos atención a las oraciones de estas dos personas que son completamente diferentes el uno del otro. Ahora bien, antes de entrar en la oración, antes de entrar a analizar la oración de estas dos personas, fijémonos que el Señor Jesucristo hace o habla más bien del propósito de esta parábola. Todas las parábolas que el Señor contó tenían una enseñanza, tenían un propósito, ¿verdad? Todas son ricas en enseñanzas espirituales para nosotros. En este caso, aquí claramente dice el Señor en los primeros versículos, versículo 9, ¿verdad? Dice, para los que confiaban en sí mismos. O sea, para ellos era la parábola, para los que confiaban en sí mismos, para los que se consideraban justos, despreciando a los demás. Mire qué interesante. Y esto, como lo vamos a ver al final, bien puede ser aplicado a nosotros el día de hoy. Entonces, veamos lo que dice y lo que yo tengo en mis notas aquí como la actitud del religioso en el templo. ¿Cuál era la actitud del religioso en el templo? Fíjese que la parábola nos relata que el religioso oraba consigo mismo. ¿Sabe qué significa eso? Estaba orando con él mismo. Era lo que conocemos como un monólogo. Entonces no estaba hablando con Dios, estaba platicando con él mismo. Y noten la actitud. ¿Qué podemos nosotros apreciar aquí en la actitud de este religioso? Fíjese, hay una actitud de arrogancia, hay una actitud de orgullo. Fíjese cómo dice él: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres.
y comienza a hablar bien de él, ¿verdad? Dice: no soy como los ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, dice, señalando al otro hombre que estaba allí delante de Dios en oración. Y sigue hablando en bien de él mismo. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Bueno, si lo analizamos, ¿verdad? Desde el punto de vista humano, religioso, este hombre era un buen hombre. Este hombre era un hombre honesto, era un hombre honrado, era un hombre posiblemente trabajador, bueno, dedicado a sus actividades, y un hombre fiel, ¿verdad?, a la ley de Dios. No era ladrón, no era adúltero, ayunaba. La ley permitía ayunar 2 veces a la semana, imagínense, 2 veces a la semana. Era un hombre fiel, podríamos decir, era un hombre piadoso. Y agrega: y doy diezmo de todo lo que gano, ¿verdad? Soy cumplido en el diezmo. Pues noten ustedes que cumplía entonces, de acuerdo a las normas religiosas, todo lo que se permitía, ¿verdad? Se dice que el ayuno en esa época eran los lunes y los jueves que ayunaban estos fariseos. Entonces, a la luz de todo lo que podemos entender, humanamente hablando, lo juzgamos como un buen hombre, un hombre que cumplía con la ley de Dios. Pero fíjese en la otra actitud. Fíjese la actitud del cobrador de impuestos, ¿verdad? Y eso está ahí en el versículo 13. La actitud del cobrador de impuestos. Dice: mas el publicano, estando lejos, se sentía indigno este hombre aún de acercarse más al altar. Se sentía pecador, ¿verdad? Dice que aún estando de lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, ¿verdad? Decía: no soy digno ni siquiera de levantar mis ojos al cielo, ¿verdad? Cuando levantamos los ojos al cielo, estamos hablando de que estamos buscando la presencia de Dios, el rostro de Dios. Así que dice que ni siquiera quería levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho. Se golpeaba el pecho, ¿verdad? Y decía él esta oración. Una oración corta: Dios, sé propicio a mi pecador. Dios, en otras palabras, Dios, ten misericordia de mí, que soy un pecador. No soy digno. Quizá podríamos decir como dijo el joven, ¿verdad?, de la parábola: no soy digno de ser llamado tu hijo, ¿verdad? O como dijo el otro, ¿recuerdan esa oración del otro centurión? Mire que es interesante que en la Biblia hay varias expresiones similares a esta. El otro dijo: no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya será suficiente para salvarme. Noten esas expresiones de estos personajes de la Biblia que indican una humillación, indican un verdadero arrepentimiento. Se humilló este hombre delante de Dios, ¿verdad? Golpearse el pecho en esa ocasión era símbolo de pesar, símbolo de aflicción, símbolo de humillación delante de Dios. Eso significaba cuando alguien se golpeaba el pecho, ¿verdad? Y lo único que pidió fue misericordia. Señor, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Ten misericordia de mi pecado.
Y hermanos amados, hoy en día nosotros entendemos esto, que lo único que nosotros debemos pedir al Señor es su misericordia. Y que los que hemos sido alcanzados, sacados del mundo y traídos a una nueva vida en Cristo y ser parte de la iglesia, es por la pura misericordia de Dios. Ni usted ni yo, nadie merecía que Dios se fijara en nosotros por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra ofensa para con el Señor. Sin embargo, el Señor ha tenido misericordia, pero Él quiere que nosotros aprendamos a caminar de tal manera que entendamos lo que significa la misericordia. En el versículo 14 encontramos la aplicación de esta parábola. ¿Qué es lo que el Señor está tratando de enseñarnos? Porque dice el versículo 14: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece. La palabra enaltecer también tiene que ver con engrandecerse, llenarse de orgullo, llenarse de soberbia. Cualquiera que se engrandece, cualquiera que se enorgullece, ¿verdad? Digámoslo, cualquiera que se hace grande a sí mismo será humillado. Pero por otro lado, el que se humilla será enaltecido. ¿Qué fue lo que hizo entonces el fariseo? El fariseo o cobrador o religioso, como le estamos llamando en esta ocasión, se engrandeció a sí mismo. Hermanos, si algo de bueno la gente puede ver en nosotros, que sean otros lo que digan algo bueno de nosotros, pero no nosotros a nosotros mismos. El otro peligro, hermanos, que nos puede ocurrir es compararnos con otros. Y lo peor aquí, que es una comparación para mirar de menos a otro. Porque eso es lo que está haciendo el fariseo. Está menospreciando a su prójimo. Las comparaciones nunca son buenas. Así que nosotros nunca debemos compararnos con nadie. ¿Sabe por qué? Siempre van a haber unos más altos que nosotros. Y siempre van a haber unos más bajos que nosotros, por así decirlo, según la medida del mundo. Pero según la medida de Dios, ¿cómo nos mide Dios? Todos somos iguales delante de Dios, todos somos creación de Dios, ¿verdad? Pero qué lindo que ahora nosotros, por la gracia, por la misericordia, somos hijos de Dios. Pero somos hijos de Dios no para creernos superior o más grandes que los demás. Al contrario, somos hijos de Dios para hablarles a otros de la palabra de Dios. Somos hijos de Dios para bendecir a otros. Somos hijos de Dios para no menospreciar a nadie. Hay la tendencia, lamentablemente hay la tendencia, y tenemos que reconocerlo, dentro de las iglesias hay a veces espíritu de superioridad de unos a otros. Es que yo estudié más. Es que yo tengo un cargo dentro de la iglesia, ¿verdad? Es que yo soy pastor. Hermanos, todos somos
hermanos en Cristo. Todos estamos al mismo nivel delante de Dios. Nadie es más grande que otro, ni nadie es más pequeño que otro. La Biblia dice que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios le ha dado. Y luego ese pasaje de Romanos, ¿verdad?, nos comienza a hablar de los dones, porque Dios nos ha dado dones a todos sus hijos, pero nos ha dado dones para que los ministremos los unos a los otros, para bendecirnos unos a otros, no para exaltarnos, no para sentirnos más grandes que otros. Yo a veces, y disculpen hermanos, pero quiero decirles esto, yo he sentido, y no estoy, y quiero que me entiendan bien, no me vayan a malinterpretar, pero yo lo he visto, que hay hermanos que a los pastores los han levantado demasiado en alto, los ven hacia arriba. Y no estoy diciendo que irrespetemos a los pastores. Claro, los pastores merecen nuestro respeto, ¿verdad? Todos los pastores merecen nuestro respeto. Cuando tenemos personas que nos ministran, hay que respetarlos, hay que amarlos. Pero son hermanos en Cristo, igual que nosotros. No los podemos ver para arriba. Aprendamos a verlos así, al mismo nivel. Yo le decía a los hermanos de nuestra congregación que hay pastores, fíjese, estas cosas se dan y yo tengo que decirlo porque es la verdad. Hay pastores que se molestan hasta porque le digan que no le digan pastor. Si le dicen hermano, ¿cómo que hermano? Yo soy pastor. ¿Qué es eso? Espíritu de superioridad. Que Dios nos guarde, que Dios me ayude. Y que no nos pase eso a nosotros. Entonces, la aplicación de esta parábola es que el cobrador de impuestos, ¿qué pasó con él? Fue perdonado con todo y lo que este hombre era. Dice que fue perdonado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se humilló, porque buscó el rostro de Dios, porque no estaba pensando, fíjese que estaba tan concentrado en su oración buscando a Dios, que él ni siquiera se daba cuenta que había ahí un fariseo que estaba hablando mal de él. Sí, porque ese fariseo, terrible, ¿verdad? Mire cómo le dijo, no soy ni siquiera como este cobrador de impuestos. Pero el Señor dice que este cobrador de impuestos descendió justificado. ¿Por qué? Y el mismo Señor lo dice, ¿verdad? Porque todo aquel que se enaltece será humillado, pero todo aquel que se humilla será enaltecido. Dice la palabra del Señor, el apóstol Santiago, el apóstol Pedro, los dos hablan, ¿verdad? Humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando sea tiempo. ¿Verdad? Qué lindo. Hermanos, el Señor es el que nos exalta, el Señor es el que nos levanta. Nosotros no debemos depender de los hombres. El religioso que hacía cosas buenas, que se exaltó a sí mismo, dice que no alcanzó la gracia de Dios, no alcanzó el perdón, porque él estaba completamente lleno de orgullo, de soberbia. Y ese es enemigo número 1 para buscar el rostro de Dios. ¿Saben ustedes? El pecado, el primer pecado que se cometió fue el orgullo, ¿verdad? Satanás, que era un ángel de luz,
se llenó de orgullo y se quiso hacer semejante a Dios. Y fue destronado, fue quitado de la presencia de Dios. Entonces, para ir concluyendo, para ir terminando, quiero decirles que los religiosos de aquella época se asemejan, se parecen a la buena gente de las iglesias en el día de hoy, que se confían, que se acomodan a la religiosidad y se descuida la verdadera espiritualidad, la verdadera relación con Dios. Hermanos, tenemos que revisar nuestra vida. El cobrador de impuestos representa al hombre pecador, al hombre del mundo, al borracho, al drogadicto, al hombre de la calle, pero que si se humilla, si busca el rostro de Dios, alcanza la gracia de Dios. Hay un principio que nosotros debemos mantenerlo, y es nunca menospreciar a ninguna persona por baja que haya caído en el pecado. Porque es la realidad, tenemos la tendencia a ver de menos, especialmente cuando ya estamos en la iglesia. Hermanos, hermanas, acuérdense de dónde nos sacó el Señor. Eso éramos también nosotros, así como hay mucha gente en el mundo. Eso éramos. Algunos drogadictos, borrachos, adúlteros y todo lo que usted quiera. Pero esas personas necesitan de nuestra ayuda antes que de nuestro juicio, antes que de señalarlos. Sí es cierto, hay pecados terribles en este mundo que la misma Biblia dice que escapemos del pecado y que no nos contaminemos, pero que amemos a las personas. Hay que odiar el pecado, pero hay que amar al pecador. Y ese era el problema que tenían los fariseos de aquella época, que no amaban a los pecadores. Revisemos nuestra vida espiritual. Pongámonos delante de Dios. Digámosle en esta hora: Señor, aquí está mi vida. Yo no quiero compararme con nadie. Yo no quiero ver a nadie de menos. El principio, entonces, hermanos, es: ningún hombre, ninguna persona, por bajo que haya caído en el pecado, debe ser menospreciado por nosotros. ¿Sabe por qué? Porque todo ser humano, por malo que sea, tiene un poquito de la imagen de Dios. Tiene un poquito de la imagen de Dios, porque Dios nos creó a todos a su imagen y semejanza. Así que partiendo de ese principio, nosotros tenemos que aprender a amarlo, a orar. Yo le digo al Señor, porque es cierto, nos cuesta a veces amar a las personas difíciles, pero sí, yo le pido al Señor: Señor, ayúdame a amar a los perdidos. Señor, ayúdame a no menospreciar a nadie. Y quiero, hermanos, terminar con esa oración, que quiero animarlos a cada uno de ustedes, que hagamos esa oración, que le digamos al Señor que nos ayude
a no menospreciar a nadie, que nos ayude con esta carnalidad que a veces se levanta enalteciéndose a sí mismo, y que nos ayude a caminar siempre humillados delante del Señor, porque es el Señor el que nos va a levantar a su debido tiempo. Él es el único que puede levantarnos y exaltarnos, ¿verdad? Él es el único que puede engrandecernos. Él es el único el que puede darnos todos los dones para su honra y su gloria. Pero Él es el único que merece toda la honra y gloria. Pero nosotros, humillados, ¿verdad? Humillémonos, hermanos, delante de la poderosa mano de Dios, para que Él nos levante cuando sea tiempo. Que Dios nos bendiga. Perfeccionemos, como dice la palabra, la santidad en el temor de Dios. Y con su ayuda vamos a vivir en este mundo amando a los demás. Sea quien sea, como sea, haga lo que haga, amando a los demás y hablándoles, por supuesto, de la palabra del Señor. Vamos a orar, vamos a decirle al Señor esto en esta hora, y espero que cada uno de los que están aquí ya conocen al Señor, ¿verdad? Para que hoy nos presentemos delante del Señor. Pero si hubiera una persona que no conoce al Señor, yo le digo, es la manera más fácil. Si usted verdaderamente quiere conocer al Señor, lo único que necesita es venir al Señor así como vino este publicano, así como vino este cobrador de impuestos, ¿verdad? Humillado delante del Señor, pidiendo perdón, y decirle al Señor: Señor, perdóname, yo reconozco que he pecado, yo creo que moriste por mis pecados, yo me arrepiento, yo te recibo como mi Salvador y Señor. Y si usted hace una oración cortita pero sincera de todo corazón, usted se convierte en un hijo de Dios. Pero para todos los que ya le conocemos, entonces la oración que vamos a hacer es la misma oración, ¿verdad? Señor, ten misericordia de mí, porque quiero ser un hijo que honre tu nombre. Quiero ser un hijo que camine en humildad. Guárdame, Señor, de la soberbia. Recuerda que esa fue otra petición que hizo el salmista David. Guárdame de las soberbias, porque son cosas que suceden. Oremos entonces de esa manera. Padre, gracias te damos por la oportunidad de predicar tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes. Gracias te doy también, Señor, por otras personas que nos pueden escuchar a través de los medios, de las redes, ya sea el YouTube, el Facebook, donde sea, Señor, que nos escuchen en otras partes. Yo te pido, Señor, bendición para esas personas. Te pido salvación, Señor, para aquellos que no te han conocido. Y te pido, Señor, que nos ayudes a amar a los perdidos. Padre, que nos guarden de las soberbias, que nos ayudes a caminar como tú dijiste: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Señor, que esa sea una realidad en nuestras vidas, que aprendamos de ti la mansedumbre y la humildad para caminar como verdaderos hijos tuyos. Señor, gracias, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque yo sé que nos has hablado a cada uno de nosotros. Y ahora, Señor, confiamos que tu Santo Espíritu está aplicando esta palabra a nuestras vidas, porque salimos de aquí, Señor, dándote a ti la gloria y caminando contigo. En el nombre de Jesús. Amén.